bienvenidos a esta familia, llamada Iglesia Bíblica Gracia y Vida. Actualmente estamos estudiando la carta a los romanos. En esta iglesia local creemos en la importancia de predicar toda la escritura, los libros completos, las cartas completas, y nos encontramos en el estudio de la carta que Pablo escribió a los romanos. Vamos a ir, por favor, al versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Esta sección de estudio va hasta el versículo 32, pero naturalmente por su extensión y por la importancia de los temas allí contenidos, vamos a verla en varias subsecciones. Pero vamos a leerla completa. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Señor, hoy nos hemos reunido en tu nombre, suplicándote, implorándote en el nombre de Jesús, que hoy ilumines nuestro entendimiento por tu Espíritu, para que estas verdades traspasen cada parte de nuestro corazón. Es tu voz la que hoy queremos escuchar. Es tu palabra la que todos los presentes necesitan. Pero es solo por tu Espíritu que esta palabra operará en nuestras vidas para vida y para santificación. Dame gracia, dame denuedo para poder presentar tu palabra como corresponde, con toda dignidad y honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de toda esta sección es La ira justa de Dios. Pero ¿cómo poder entender la ira de Dios,
sobre quiénes se manifiesta, la razón por la que se manifiesta, si no dejamos un fundamento teológico claro de qué se refiere la Biblia cuando habla de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Pues si no clarificamos esto, corremos un gran peligro: asumir un significado equivocado de lo que Dios quiere presentar en su palabra. Así que hoy nos centraremos en dejar un fundamento claro de qué quiere enseñar la Biblia cuando se refiere a la ira de Dios. No olvidemos lo que ya hemos estudiado. Pablo fue comisionado por Dios para escribir esta carta. Fue el Espíritu Santo quien la inspiró, pero fue la pluma de Pablo la que la redactó. Pablo se ha presentado en su saludo como un siervo de Cristo, un esclavo por amor. Y ha dejado expresado de forma clara que el mensaje central de esta carta es el Evangelio, la justificación que recibimos en Cristo mediante la fe. Y Pablo nos ha mostrado que está ansioso en el buen sentido de la palabra, desesperado en el buen sentido, por ir a Roma a predicar a los creyentes que se encuentran allí. Y la razón de su urgencia es una: ha recibido de Dios el más glorioso de todos los tesoros, el Evangelio. La más hermosa de todas las curas, el Evangelio. Pues el Evangelio que Dios ha provisto a Pablo para su salvación es el mensaje que también trae salvación y verdadera sanidad del pecado a todo aquel que cree este mensaje. Entonces Pablo nos ha mostrado esa urgencia, esa necesidad de llevar este precioso mensaje, pues tiene el poder de salvar a los pecadores de la justa ira de Dios. Aprendimos el domingo pasado que el Evangelio salva al que cree el Evangelio. ¿Lo salva de qué? Del poder del pecado, de la culpa del pecado, de la condenación eterna y de la justa ira de Dios. Ahora entonces Pablo pasa a escribirle a su audiencia qué es la ira de Dios, de la cual él quiere sean librados los hombres mediante ese mensaje que les va a compartir. Así que les ruego que durante el estudio de esta sección entendamos qué es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos está advirtiendo y nos va a explicar qué es la ira de Dios, cómo todos los hombres están bajo esa ira, pero la razón para que él la presenta es diciendo: por eso crean el Evangelio, porque si creen el Evangelio ya no estarán más bajo la ira de Dios, sino que ahora serán llamados hijos. El tono de esta sección es nada más y nada menos que el ruego y la súplica de un siervo de Dios diciéndole a su audiencia: observen muy bien cuán temible, cuán terrible es la ira del Dios santo y verdadero. Pero véanla para que también puedan ver cuán grande muestra de amor ha dado al decirles: he aquí a mi hijo, para que sean librados de esa justa ira venidera. La estructura de esta sección la veremos de la siguiente manera. Del versículo 18 al 23, el anuncio de la ira de Dios sobre todos los pecadores. Del versículo 24 al 28, un ejemplo de esa ira sobre los pecadores. Y del 29 al 32, la extensión de la ira de Dios sobre los pecadores. Esa es la estructura de toda la sección. Hoy nos vamos a detener en una sola parte, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Este es el fundamento que hoy vamos a analizar. Hemos hablado en repetidas ocasiones que si recibiéramos la cura de una terrible enfermedad que nos agobiaba, nos consumía, nos destruía, nos afligía, y recibiéramos esa cura por gracia, sin ningún costo,
y luego de recibirla experimentáramos la sanidad, la plenitud de haber sido librados de esa penosa condición, pues quisiéramos compartir esa cura con todos aquellos que se encuentran afrontando esa misma enfermedad. ¿Cuán pronto seríamos para compartirla con esas personas que amamos? ¿Cuán diligentes seríamos en mostrar los terribles estragos que ocasiona esa enfermedad a medida que pasan los días? Pues no solo mostraríamos el poder de la cura, sino que les diríamos: por favor, toma pronto esta cura, pues esa enfermedad cada día te llevará a un estado peor. Vamos, recibe esta cura pronto. ¿Con qué esperanza? Que una vez el enfermo tomase dicha cura, pudiera experimentar el mismo bien que estamos experimentando. Pablo se encuentra en una situación similar. Él vivió los estragos de la más terrible enfermedad que todo hombre afronta y se llama la enfermedad del pecado. Destruye, carcome a lo sumo a aquel que está bajo su poder y bajo su culpa. Pablo había experimentado las dolencias de este mal, pero un día, por la gracia de Dios, fue traído a vida por el poder del Evangelio. Ahora ha experimentado lo que es ser hijo de Dios y ya no enemigo. Ahora ha experimentado la libertad de haber sido salvado de la justa ira de Dios, del poder del pecado y de la culpa del pecado. La seguridad de caminar en este mundo con la tranquilidad de que si la muerte llega, podré decir: no temo a la muerte, porque he sido librado de la condenación eterna. Y esa misma paz, esa misma plenitud, Pablo está urgido por compartirla con todos aquellos que les sea posible. Pablo ha visto la ira de Dios de la cual ha sido librado. Entonces ahora le está diciendo a su audiencia: por favor, crean este evangelio. Créanlo para que sean librados de la ira de Dios. Veamos algunos pasajes que hablan de la ira de Dios. Acompáñenme a Habacuc 3:12, por favor. Habacuc 3:12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Isaías 13:9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Segunda de Reyes 17:18. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Y podríamos mencionar muchísimos pasajes en los que se habla de la ira de Dios. Lo primero que tenemos que decir es que la Biblia habla de ella, expone su importancia y expone la contundencia de esta cuando es manifestada sobre los hombres. ¿Por qué predicamos de la ira de Dios? Porque la Biblia nos enseña acerca de la ira de Dios. Y es nuestro deber exponer todo aquello de lo cual la Biblia habla. Romanos 1:18 entonces arranca diciendo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Para poder entender entonces la advertencia de Pablo, el ruego desesperado de Pablo, necesitamos aclarar que la ira de Dios es diferente, es completamente distante de la ira imperfecta, experimentada y manifestada por los hombres. Cuando nosotros escuchamos la palabra ira,
es natural que evoque a nuestra mente algo negativo. Hablar de ira para nosotros inmediatamente significa una reacción inadecuada. Cuando decimos, y Pedro actuó con ira, estamos pensando que Pedro actuó mal. Esa es la sensación que viene a la mente del hombre. Pero Pablo no está hablando de la ira de Dios respecto a la ira de los hombres, sino en términos de la ira divina, de la ira perfecta. Es decir, cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de la única ira que es perfecta y es santa. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de algo que está fuera de Dios. Estamos hablando de algo que es parte del carácter de Dios. Dios es amor. Dios es misericordia. Dios es bondad. Dios es justicia. Dios es santo y Dios es ira. Es su carácter. Pero cuando hablamos del carácter de Dios, debemos entender que es tan amor como justo, tan misericordioso como santo, tan bondadoso como ira. Ninguno está en una proporción mayor o inferior. Todo ello es Dios. Por eso entonces Pablo aclara que esta ira no es como la ira de los hombres. La ira de Dios es perfecta, es justa. No es un impulso desbordado por la impaciencia de alguien. No es la manifestación de una pasión descontrolada. No es el resultado de la mala canalización de un impulso. O no es la manifestación de un cambio momentáneo de ánimo. A veces los hombres se enojan y tú, ¿por qué estás enojado? No sé, pero estoy enojado. Hoy me levanté así. Hoy me siento con mucha ira. El hombre expresa ira por razones ilegítimas, por situaciones que muchas veces no lo amerita. Tenemos que entender que cuando hablamos de la ira de Dios no estamos hablando en esos términos. Pues Dios nunca se levantará un día y hoy me siento airado. ¿Y por qué Dios? No sé, pero hoy me siento así. Si Dios fuera así, no sería Dios. Y no sería digno de ser alabado y ser honrado, porque entonces sería un Dios imperfecto, débil, incapaz de dominarse a sí mismo. Sería lo mismo que un hombre. ¿Y qué sentido entonces tendría adorarlo? No, la ira de Dios es perfecta, es justa, es santa. Y cuando Dios la manifiesta por razones legítimas, no por impulsos desbordados. No confundas la ira de Dios con la ira humana, pues nuestra ira está afectada por el pecado. Por eso la Biblia le dice al hombre, airaos, pero no pequéis, indicando que la ira se puede experimentar de manera correcta, pero que por nuestra condición caída terminamos cediendo ¿a qué? Al pecado. El hombre entonces puede usar la ira para bien, pero muchas veces la usa para mal. En cambio, Dios siempre que expresa su ira, lo hace de manera perfecta, lo hace de manera justa, lo hace de manera sabia. Siempre que muestra su ira, lo hace de la mano de su amor y lo hace de la mano de su santidad. Siempre están presentes todos sus atributos. Cuando atribuimos a Dios la ira desde una perspectiva humana, estamos despojando a Dios de su carácter perfecto. Expresiones como estas: es que Dios está irado conmigo y no sé por qué. Es despojar a Dios de su carácter perfecto. Es hacerlo débil. Pues si decimos que Dios reacciona de manera imposible, sin razón objetiva y santa, de manera pasional, estamos hablando de un Dios falible,
de un Dios imperfecto y de un Dios en el cual no debo confiar. ¿No le ha pasado a usted con ciertas personas que uno, ¿será que hoy está enojado o no? ¿Será que lo saludo? No lo saludo. Porque no tiene dominio de sus emociones. Ay, no, yo no le voy a hablar a esa persona porque es de un carácter tan fuerte. No, no es de un carácter tan fuerte, es de un carácter tan débil que no es capaz de dominarse a sí mismo. Ser iracundo no es fortaleza, ser iracundo es debilidad de carácter. Imagínense donde así fuera Dios. ¿Será que hoy le puedo hablar? ¿Será que hoy no le puedo hablar? No, Dios no puede ser visto desde la debilidad y la imperfección del hombre. Por eso es confiable, porque Él no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Debo reconocer que este estudio está basado en gran medida del libro Los atributos de Dios de Arthur Pink. Y no pretendo presentar estas verdades como si fueran mías, sino reconocer la gracia que Dios le ha concedido a este hombre. Y quiero usar muchas de sus palabras para poder dejar claro este fundamento. ¿Qué es la ira de Dios y qué debe estar en nuestra mente cuando hablamos de esa ira de la cual Pablo quiere que el hombre se salve al creer el Evangelio? Arthur Pink escribe lo siguiente: es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que cuando menos celebrarían que no existiese. Hay cristianos que tienen un concepto tan equivocado de la ira que tratan como de borrarla de la escritura. No, es que no es lo que quiere decir. No, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es ira. Y no podemos disminuirla. Muchos creyentes celebrarían que esa palabra no estuviera, así como muchos dicen que la palabra pecado ya no hay necesidad de utilizarla. No, hablamos de pecado porque la Biblia habla de pecado. Hablamos del amor de Dios porque la Biblia habla del amor de Dios. Y hablamos de la ira de Dios porque la Biblia habla de la ira de Dios. Que no podamos entenderla en toda su perfección no significa que debamos callar y no hablar de ella. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran una mancha en el carácter divino, están lejos de mirarla con deleite. No les agrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar, así que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. Ya van a hablar de la ira de Dios, en vez de hablar de su amor, porque hablan de la ira como si Dios fuera un Dios airado. Si reaccionas así cuando escuchas la ira de Dios, es porque tienes un mal concepto de lo que es la ira de Dios. Incluso entre los de juicio más moderado, no son pocos los que imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para constituir un tema de provecho y de meditación. Dicen, produce tanto temor hablar de la ira de Dios que no creo que sea provechoso que hablemos de la ira. Hablemos más bien del amor de Dios. No, hermanos, cada palabra de la Escritura es de provecho, porque toda ella es inspirada por Dios. Otros admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad, pues dicen, si Dios es bondadoso, no puede ser ira. No, Dios puede ser bondadoso y puede ser ira a la vez, sin afectar su carácter. Así que muchos están equivocados al creer que la ira de Dios es una mancha en su carácter o un mal manejo de su autoridad. Pero debo decirles que la Biblia menciona muchísimas veces más la ira de Dios que el amor, la bondad o la misericordia. Y no la muestra como una falta de carácter, sino como una parte inherente a su perfección. Cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de algo malo de Dios. Estamos hablando de algo santo,
en él. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, está hablando Dios, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Salmo 7:11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Porque Dios es santo y como es santo y justo, Él debe estar airado con todo lo impío, con todo lo que no es santo, con todo lo que es justo, lo que no es justo. La ira de Dios entonces constituye una perfección divina tan importante como el amor, como la bondad, como la fidelidad, como su poder y como su misericordia. Es que a mí me encanta que me hablen del amor de Dios, a mí también, pero también debe encantarme que me hablen de su justicia. Es que me encanta ver su misericordia, pero también debe encantarme ver su ira perfecta contra la impiedad. Pin escribe lo siguiente: ha de ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha. ¿Saben por qué en Dios hay ira? Porque Dios es perfecto. Si Él no manifestara ira contra el pecado, entonces sería imperfecto. Miren lo que escribe. Sin embargo, habría debilidad en Él o imperfección en Él si Él no mostrara ira contra el pecado. Si Él fuera indiferente ante el pecado o ante las faltas morales, tendríamos que decir que Dios es un leproso moral, porque sería cómplice de maldad. ¿Cómo podría Él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil? La naturaleza misma de Dios, que hace el infierno una necesidad tan real, un requisito tan imperativo y eterno como el cielo. Hermanos, ¿por qué Dios es ira? Porque Dios está airado contra todo lo que es injusto, inmoral, contra el pecado, porque su carácter es santo. Si Dios no sintiese ira contra el pecado, sería un Dios imperfecto y cómplice de maldad. Pero como la Biblia nos dice que en Él no hay imperfección, que no hay un atributo inferior, podemos decir: Dios, bendita es tu ira, porque ella es manifestada contra toda injusticia y contra toda impiedad. Entonces, ¿cuál sería la definición de la ira de Dios? La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. ¿Qué es la ira de Dios? Su aborrecimiento contra todo lo injusto, contra todo lo que es mentira, contra el pecado. Es el desagrado y la indignación
de la rectitud divina ante el mal. Eso es la ira de Dios, es el desagrado que Dios muestra frente a algo que no es recto o algo que es contrario contra el carácter. Y es curioso porque los hombres exigen justicia. Un ejemplo de esto es, si tú como padre o como madre vieses que un hombre viene, agrede, maltrata, hiere, daña a tu hijo, ¿tú qué reclamarías? Deseo que hagan justicia sobre ese hombre. Y la reacción sensata no sería, ay, mira tan bonito como le pega a mi hijo. No, la reacción sensata, lógica, es sentir ira por el mal que está causando contra alguien débil. Lo lógico es que haya ira. Y el hombre lo expresa. Es que no me pagaron lo justo. ¿Estás enojado? Sí. Tengo mucha ira porque no me reconocieron las horas extras. ¿Es lícito? Claro, que haya ira por lo injusto, por el mal. Es que acabo de ver una noticia en la que abusaron de un niño y siento mucha ira. Si tú, siendo imperfecto, afectado por el pecado, sientes ira por la injusticia, ¿por qué esperamos que Dios no sienta una ira justa y santa contra todo aquello que es contrario a su carácter? Sería un Dios injusto, sin un carácter santo. Así que la ira de Dios para nosotros es algo que habla bien de Él, porque podemos decir, mi Dios es amor, pero no es complaciente ni permisivo con el pecado, porque es un juez justo y eso lo hace confiable. Su ira es una evidencia de que el Dios en el que hemos creído es un Dios que digno de confianza y admiración. ¿Qué más es la ira de Dios? Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Como Él es santo, su ira reacciona contra el pecado, pero no de una manera impulsiva. No va a haber un momento en el que Dios diga, uy, perdí el control, se me fue la mano. Perdónenme, pero es que no debí disciplinarlos en la forma en la que los discipliné. No, eso es propio del ser humano. Dios siempre manifiesta su ira de forma perfecta, justa y sabia contra el pecado, contra la impiedad. ¿Y por qué Dios se enoja contra el pecado? Porque el pecado es una rebelión contra su autoridad. Es un ultraje cometido contra su soberanía. Si Dios muestra su ira, lo hace bien, porque está mostrando su ira ¿contra qué? Contra la rebelión que el hombre muestra contra su autoridad. ¿Obra un padre con sensatez cuando, colocando leyes en su hogar, su hijo las violenta? ¿O esperamos de un padre racional decir, hijo, estoy tan alegre por tu desobediencia? Si mañana desobedeces más, mi alegría y amor por ti aumentarán. ¿Qué se espera de un padre racional y medianamente entendido ante la desobediencia y la falta de su hijo? Que exprese ira por ultrajar, por violentar, por rebelarse contra esa justa ley. Y debería mostrarse esa ira sin pecar. ¿Qué podemos esperar entonces de Dios, que es santo y justo, cuando el hombre se revela y ultraja su santa ley? Mostrar su ira.
¿Qué pasaría si un hijo administrase mal las cosas de nuestra casa, llegara y las destruyera y las tratara a su antojo? Hijo, estoy tan alegre que estés destruyendo nuestro hogar. La reacción natural y medianamente sensata en un ser humano es mostrar ira y poner freno a esa maldad para que el hijo, al ver la ira, restrinja su impulso de maldad y no continúe haciendo mal. Cuando Dios manifiesta su ira, está mostrando su carácter santo, pero a la vez está refrenando la maldad del hombre para que no se haga merecedor de una ira mayor. Que Dios muestre ira es un bien al hombre, porque o si no, permitiría que la maldad del hombre siga aumentando y que su manifestación de ira tenga que ser mayor, más santa y más justa. Así que hasta en eso tenemos que decir: oh Dios, gracias porque has mostrado tu ira y has impedido que la maldad sea aún mayor. ¿Cuánto necesitamos entender que la ira que Dios manifiesta es justa y es por razones correctas? ¿Por qué? Porque el hombre violenta, ultraja, se rebela contra él. Hermanos, la ira de Dios no es una venganza maligna, como algunos dicen. Es que Dios creó el mundo y se desentendió de él y ha convertido esto en un circo y en un juego de ajedrez donde él mueve las fichas como le place y nos utiliza como sus marionetas. No, ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es sabio, es perfecto, es bondadoso, es justo, pero también es ira. Dios no muestra su ira porque Él quiere herir por herir. No. Es un medio de mostrar que su carácter santo está siendo ultrajado y ofendido. Y la Biblia nos muestra varias manifestaciones de su ira. Y que cuando manifestó sentencia y muerte, al enviar el diluvio, ¿por qué envió el diluvio? Porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él es ira perfecta. Génesis 6:5 dice: pues el hombre de continuo solo estaba inclinado hacia una cosa, hacer el mal. La maldad era tal que lo único justo era exterminar al hombre. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Siempre estamos, pero ¿por qué Dios envió el diluvio? ¿No fue demasiado duro al hacerlo? Qué mal elaborada está esa pregunta. Porque la forma correcta sería: oh Dios, qué tanta paciencia mostraste al haber puesto a Noé por más de 100 años llamando a arrepentimiento, cuando bien por tu santo carácter pudiste haber destruido inmediatamente a todos los hombres, aun antes de que Noé pregonara arrepentimiento. La pregunta correcta sería: Señor, ¿cuán paciente eres para haber esperado tanto tiempo? Porque la falta ha sido grave, la más grave de todas: ingratitud, deshonra al Dios vivo y verdadero. ¿Saben cuándo la ira de Dios nos parece exagerada? Cuando estamos minimizando la gravedad de nuestro pecado. Porque es lo que hacemos todo el tiempo: Señor, pero es que mi falta no fue para tanto. No es así como hablamos con nuestras autoridades. Es que no era para tanto. No me parece justo la ira que me mostraste. Esa es la tendencia del hombre. No me parece justo, me parece excesiva tu ira al haber expulsado a Adán y Eva del huerto del Edén. No
No estás entendiendo la gravedad del pecado, porque cuando entendemos que el pecado es grave, porque es una ofensa en la más perversa proporción contra un Dios santo, contra su bondad, contra su gratitud, contra su amor, cualquier falta sería: oh Señor, ten piedad de mí, porque lo único que justamente merezco es ser destruido por tu justicia y su santidad. Cuando tenemos una perspectiva correcta de la gravedad de nuestro pecado, tendremos una perspectiva correcta de la ira de Dios. Y nos maravillaremos al ver su bondad y su paciencia en favor nuestro. Pero también vemos su ira cuando envió fuego sobre Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Dios es justo, Dios es santo, y todos se habían desviado, estaban destituidos de la gloria de Dios. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Retrata la escena, la perversidad. Echad fuera a tus visitantes, que queremos acostarnos con ellos. ¿Qué era lo justo ante un pueblo que había pervertido lo santo, que había cambiado el uso natural de las cosas por aquello que va contra natura? Dios mostró su ira y por eso fue destruida esta ciudad. Y si entendemos esto, podríamos decirle: Señor, ¿se te fue la mano? No, Señor. Fue la proporción correcta y perfecta para la gravedad de esa falta. Un teólogo escribió: ¿no es entonces esto algo que debe hacer que caigamos de rodillas delante de Dios? Pues si Cristo no viene por segunda vez, ¿acaso no tendrá que pedir disculpas por lo que hizo con Sodoma y Gomorra? Pero Dios no tendrá que pedir disculpas por lo que hizo con Sodoma y Gomorra. Más bien el mundo debe estar preparado porque Cristo viene pronto. Porque ¿qué nos diferencia de Sodoma y Gomorra? Nada. ¿Qué noticias buenas tenemos ahora frente a las decisiones que se están tomando? Solo poder decir: Señor, ten piedad y misericordia. Porque el proceder de esta humanidad está pidiendo a gritos que muestres tu justa ira, tu santa y perfecta ira. Pero la Escritura también nos muestra: ¿y por qué no lo ha hecho aún? No porque no tenga todas las razones para hacerlo, porque pacientemente está esperando hasta que el último de los elegidos venga. Pero ¿cuál es el momento en el que quedó más expuesta la ira perfecta de Dios? No fue en el Edén, no fue en Sodoma y Gomorra, aunque allí se vio su ira en esplendor, en justicia y en santidad. Pero aquel momento en que quedó expuesto todo el esplendor de su ira, mostrando su carácter, ¿no fue acaso el momento de la cruz? ¿No fue aquel momento en cuando Dios tomó al unigénito, a su propio Hijo, allí en esa cruz? Cuando el Hijo voluntariamente tomó sobre sí los pecados del pueblo que vino a salvar, y Dios justamente lo molió a lo sumo, descargando el peso de toda su ira sobre el pecado. Y si así el Dios santo y justo procedió sobre Cristo, el unigénito, ¿cómo será entonces la manifestación de su ira cuando Él venga por segunda vez sobre todos aquellos que despreciaron a este precioso sustituto, redentor y salvador?
A veces los hombres bien intencionados dicen, pero no fue muy dura la muerte que Cristo efectuó, que Dios efectuó en la cruz sobre Cristo. No, hermanos, al contrario nos muestra cuán justo es Dios, pues ese era el trato que merecían todos nuestros pecados. ¿Entendemos entonces por qué Pablo está desesperado por ir a Roma y predicar el Evangelio? Porque él quiere que al creer en Cristo su audiencia sea librada de la justa ira que va a manifestarse. ¿Notan cuando la Biblia nos habla de la ira y para qué nos habla de la ira? Cuando Dios muestra su ira en la Biblia, no es para que genere un temor superficial donde, oh, ¿y qué haremos ante la ira de Dios? No, es para decir, oh Dios, qué grande es tu ira, pero ahora sé a quién tengo que correr, a Cristo, pues al creer en Cristo, el sustituto perfecto, puedo estar seguro que seré librado de la justa, perfecta y santa ira que descenderá en el día de tu regreso. Pues si grande fue la ira sobre Adán y Eva, sobre Sodoma y Gomorra, cuán mayor será la ira que recaerá sobre todos aquellos que desprecian a Cristo, al que vino para salvar al hombre de la ira venidera. Pablo, con esto termino, dice en el texto de una forma clara y contundente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y está hablando en término presente. Está hablando de que eso ya está pasando. La carta fue escrita entre el 55 y el 58. Les está diciendo, en este momento en el que les estoy escribiendo la carta, la ira de Dios se está manifestando contra toda impiedad. El próximo domingo veremos las características de quiénes y sobre quiénes y por qué está descargando su ira. Hoy ha quedado el fundamento. Por causa de que Él es santo, tiene que ser ira. Por causa de que Él es justo, tiene que mostrar ira contra toda impiedad. ¿Y esto cuándo va a pasar? Esto ya está pasando. En este momento Dios está mostrando su ira justa, santa, en el mundo. Y por eso Pablo está diciendo, cree el Evangelio. No tienes por qué seguir viviendo bajo la ira. Efesios capítulo 2, Pablo dice, pues todos aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la influencia del príncipe del aire, siguiendo los deseos de la carne y de la mente, estando en desobediencia, son hijos de ira. Todos aquellos que están sin Cristo están en rebelión contra Dios, por muy bueno que te sientas. Estás ultrajando la santidad de Dios. Eres hijo de ira. Pero Pablo hoy en su carta te dice, cree el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cree en lo que Cristo hizo. Cree en lo que Cristo es, para que seas librado de esa justa ira que ya se está revelando sobre la humanidad. Iglesia, Cristo viene pronto y ya no viene como cordero, viene como león y mostrará toda su ira en una proporción nunca antes vista por los hombres. Pero si atiendes el consejo de Pablo, no tendrás por qué temer ese día, porque junto a él podremos decir, oh Señor, Cristo es mi justicia. Cristo me ha justificado. Y aunque merezco todo el peso de tu ira, puedo decir, Cristo la ha recibido en mi lugar. Ven a Cristo para que seas librado de la ira. Señor, muchas gracias por tu palabra.
Hoy queremos dejar un fundamento claro. Tu ira no es como la ira de los hombres. No es una mancha en tu carácter. No es el resultado de una reacción impulsiva, desmedida. No, tu ira es santa, es perfecta, es justa. Y es la manifestación de tu santidad en contra de toda injusticia y de toda impiedad. ¿Quién de nosotros en este lugar no merece entonces que toda tu ira caiga sobre nosotros? Todos acá merecemos toda tu ira, desde el más pequeño hasta el más adulto. Merecemos toda tu ira santa. Pero por Cristo nos has imputado su justicia. No tememos ya el día de la ira, no porque seamos buenos, sino porque hemos creído en el único justo, en el único santo, en el único perfecto. Gracias, Jesús, porque tú recibiste toda la justa ira santa de Dios sobre ti. Y es solo por eso que hemos sido librados. Te ruego que todos aquellos que aún en este lugar están viviendo como hijos de ira, crean en ti, Jesús, para que ahora sean llamados hijos de Dios. Hoy te ruego, Señor, que tengas a bien librar a muchos de la ira venidera, y que todos aquellos que han creído hoy puedan encontrar consuelo al decir: gracias, Cristo. Gracias, Cristo, por librarnos de tu justa ira, porque en el Evangelio hemos sido salvados de la culpa del pecado, del poder del pecado, de la condenación eterna y de la ira santa de Dios. En Cristo Jesús. Amén